Gloria a Cristo. Quiero titular el mensaje de esta tarde, hermanos: inmensamente felices aquellos que se apartan del mal camino y siguen la ley de Dios. Amén. Así quiero titular el mensaje de esta hora de la tarde: inmensamente felices aquellos que se apartan del mal camino y siguen la ley de Dios. Vamos a continuar hablando acerca del camino de la felicidad. La palabra de Dios abunda mucho acerca de la verdadera felicidad, hermanos, y ocupa la palabra bienaventurado. Vamos a regresarnos al versículo 1. Amén. En todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos repetidas veces la palabra bienaventurado. Amén. Y la palabra bienaventurado, hermanos, denota verdadera felicidad, profunda felicidad, inmensa felicidad. Y hoy aprenderemos de Dios, hermanos, que hay abundancia de felicidad a quien seguimos. Voy a mencionar tres cosas. Hoy aprenderemos de parte de Dios que hay abundancia de felicidad, o hay una inmensa felicidad. Primero, ¿a quién seguimos? ¿Con quién andamos? ¿Y a quién buscamos? Entonces esto nos debe de tener para meditar, hermanos, a quién andamos siguiendo, con quién andamos y a quién andamos buscando. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque este salmo, el primer salmo del primer libro de los salmos, porque hay 4 libros de los salmos: primer libro, segundo libro, tercer libro y cuarto libro de los salmos. Comúnmente nosotros pensamos o creemos que el salmo es un libro, pero está dividido en 4 partes. Y el primer libro de los salmos, hermanos, comienza con una palabra muy profunda en la revelación de Dios con respecto a la felicidad. ¿Cómo comienza el primer salmo? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la frase, hermanos, que abre la revelación de Dios en el primer salmo? Bienaventurado. Y la palabra bienaventurado, como lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo en los domingos que vienen, para que usted pueda tomar esa palabra y esa palabra pueda quedar fija en su espíritu, en su entendimiento. Esa palabra bienaventurado significa inmensamente feliz. Mire qué poderoso que el primer salmo empiece con esa frase: inmensamente feliz. Ese es el equivalente de la palabra bíblica bienaventurado. O sea que el primer salmo, hermanos, revela la verdadera felicidad. En el primer salmo podemos aprender, hermanos, podemos ver la huella de la verdadera felicidad. Y si el primer salmo de la Biblia habla o revela que hay verdadera felicidad en aquellos que esperan en Dios, pues entonces lo más sabio es seguir la huella de la felicidad. Porque en este salmo, hermanos, encontramos otra huella de la verdadera felicidad. La pregunta es: ¿cómo podemos recibir esta inmensa felicidad que se revela en el Salmo 1? La respuesta sería siguiendo la revelación de Dios después de la palabra bienaventurado. Si la palabra bienaventurado significa inmensamente feliz, entonces esa es la pauta para seguir buscando, para discernir, para buscar
para indagar, para inquirir, como decía David, y podamos ver de qué manera la plena felicidad, la inmensa felicidad que se revela en la primera palabra del Salmo número 1, ¿cómo puedo obtenerla? ¿Cómo puedo aplicarla a mi vida? Y en este versículo, hermano, versículo 1 y versículo 2 que leímos al principio, encuentro 4 aspectos importantes, hermanos, que tienen que ver con la aplicación de la palabra bienaventurado en nuestras vidas. 4 aspectos importantes para poder aplicar el significado de la palabra bienaventurado, que es inmensa felicidad. ¿Cómo podemos aplicar? ¿Cómo podemos experimentar una verdadera felicidad en nuestras vidas? Y voy a empezar a detallar. Número 1, según lo que Dios nos está diciendo aquí, hay inmensa felicidad para aquel varón que no anda en consejo de malos. Amén. Ese es un principio, hermanos, de la verdadera felicidad. ¿Quieres ser feliz? Verdaderamente feliz. Apártate del consejo de los malos. Retírate. Mide tu distancia de la gente mala que te aconseja erróneamente en contra de la palabra o del consejo de Dios. Escuche por favor a manera de concepto. Hay verdadera felicidad en apartarse de los malos consejos. Dígale al que está a su lado, tóquele tantito el hombro y dígale: hay verdadera felicidad en apartarse de los malos consejos. ¿Quieres ser feliz de verdad? Apártate de los malos consejos. Amén. Créeme, lo dice Dios. Es la sabiduría de Dios diciéndonos que si queremos ser felices, plenamente felices, apártate del consejo de los malos. ¿Y cuáles son aquellos consejos malos? No vayas al templo. Deja a tu esposa. Deja a tu esposo. Mejor vámonos a tomar. Mira, mejor vámonos a jugar fútbol. ¿Qué haces metido los domingos ahí en el templo? Esos son los consejos malos. Tu mujer no se va a dar cuenta. Tu esposo no se va a dar cuenta. Tus papás no se van a enterar de lo que vamos a hacer. El pastor y los diáconos ni cuenta se van a dar. Esos son los consejos malos. Aquellos consejos que te llevan a apartarte del camino de Dios. Aquellos consejos que contradicen lo que Dios ha revelado, ha dicho y ha establecido en la palabra. Aquellos consejos que te llevan a violentar la ley de Dios. Aquellos consejos que te llevan a pasar por alto u omitir lo que Dios ha dicho que te conviene. Esos son los consejos malos. Amén. El creyente tiene que ser muy sabio. Si queremos ser felices, verdaderamente felices, nosotros los creyentes tenemos que ser muy sabios y selectivos y cuidadosos en los consejos que escuchamos y recibimos todos los días. Amén. Vamos a mirar algunas citas que nos hablan de lo peligroso de prestar atención al consejo de los malos. Los malos consejos llevan a la ruina, llevan al fracaso y llevan a la muerte. Vamos a mirar algunas citas. Génesis 49:6. Miren lo que dice. En su consejo
no entre mi alma. Oiga, mi hermano, hay sabiduría en decir esto. Y hay plena felicidad en tomar esta determinación. Hay abundancia de sabiduría en tener esta convicción espiritual, en tener esta convicción cristiana de decir: en el consejo de ellos no participará mi alma. ¿Por qué? Y ¿saben qué es lo que me impresiona a mí? Era las palabras de un padre hablando en relación a sus hijos. Amén. Y uno diría: bueno, entonces este padre no amaba a sus hijos. Sí los amaba, pero no estaba de acuerdo con la mentalidad de ellos. Amén. Sí los amaba. Y el que estaba hablando aquí era Jacob como padre. Y él como padre dijo: en el consejo de estos hijos míos no quiero que mi alma participe. Mi alma no participará en el consejo de ellos. ¿Por qué? Porque esos hijos eran perversos, porque esos hijos tenían malos pensamientos. Y si él como padre no quería ser parte del consejo de los hijos, menos de gente extraña que no tiene parte contigo ni es de tu familia. Amén. ¿Para qué andarlos escuchando? ¿Para qué andar amargándose la vida? Me decía una hermana en la semana: es que hablan mal de la iglesia, hablan mal de usted, lo critican a usted. Y yo decía: ¿y para qué los escucha? ¿Qué gana con andarlos escuchando? A esa clase de personas mejor dale la vuelta, mide tu distancia y que Dios los bendiga. Hay mucha gente tóxica que no se le debe de poner atención. Mira que yo soy muy selectivo en las personas a quienes les doy mi amistad y mi confianza. Y esto incluye hasta familiares. Amén. Tenemos que ser cuidadosos. Oye, si la gente nada más me está dando malos consejos, me está dando malas ideas, corta con ellos. ¿Qué ganas con andarlos escuchando? Jacob estaba cortando con la mentalidad y con la actitud de sus hijos. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Mejor de lejitos. Y es que hay gente tan tóxica, hermanos, que mira, lo más recomendable es mejor de lejitos. Aunque sean parientes tuyos, mejor de lejito. Amén. Porque en su furor, mira qué clase de hombres eran. En su furor mataron hombres. Y en su temeridad desjarretaron toros. Eran violentos estos hombres. Estos hijos de Jacob eran hermanos violentos, eran sanguinarios. Y Jacob estaba diciendo: yo con ellos no quiero nada. Amén. No me interesa lo que ellos digan. No me interesa lo que ellos opinen. No me interesa lo que ellos piensen. Hermanos, esa debería ser la postura de un verdadero cristiano que anhela hacer la voluntad de Dios. No prestarle atención a ninguno de los malos consejos de las personas que viven o que se relacionan alrededor de él. Amén. No prestarle atención. Los malos consejos pervierten la vida de las personas. Números 31:16 nos sigue hablando Dios en su sabiduría acerca del peligro de seguir los malos consejos de gente que no tiene temor de Dios. Mire, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel, mire lo que producen los malos consejos,
el andar prestándole atención a esa gente perversa que no ama a Dios, que no tiene temor de Dios. Mire lo que ocasionaron. ¿Qué provocaron los malos consejos de Balaam? Fíjese, Balaam aconsejó a Balac que la única manera en que podía hundir a Israel en el fracaso, en la derrota, era que las mujeres coquetearan con los hijos de Israel y que cayeran en pecado de fornicación, y de esa manera sembraría maldición en el pueblo de Dios. Mire qué malos consejos. Por consejo de Balaam, ellas, hablando de las mujeres que pecaron, que coquetearon con los hijos de Dios, los hijos de Israel prevaricasen contra Yahvé en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad. ¿En qué? Mire lo que, un mal consejo, hermano, lo que provocó dentro de la congregación. Amén. Un mal consejo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué clase de consejos? ¿A quién le vamos a pedir consejo? Amén. Porque un mal consejo, hermanos, mire todo lo que puede provocar, todo lo que puede desatar. Un mal consejo puede provocar que un matrimonio se separe. Fíjese, que una iglesia se divida, que una familia entera, hermanos, sea víctima del fracaso, de la derrota, de la miseria, de la desgracia. ¿Cuántos matrimonios han caído en el fracaso? Porque prefirieron hacerle caso al impío, al amigo impío, a la amiga impía, al amigo incrédulo, a la amiga incrédula que le dice: ya no vayas, ya no te congregues. Y ahí están haciéndole caso. Amén. Los malos consejos. Te estoy mostrando por la palabra cómo prestarle atención a los malos consejos. Hermanos, hunden a las personas en la ruina, en la miseria, en la muerte. Proverbios 12:5. Miren lo que producen los malos consejos. Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Amén. Mas los consejos de los impíos, engaño. Amén. Entonces, qué tremendo, hermanos. No vale la pena ponerle atención a los consejos de la gente impía. No te dejes enganchar. Amén. Aunque te hablen muy bonito. Hermano, por favor, no seas ingenuo. ¿Cómo le vas a hacer caso a gente que no tiene temor de Dios? ¿Cómo le vas a hacer caso a esa gente que te dice que te apartes de Dios? ¿Cómo le harás caso a aquellas personas que te quieren apartar de la voluntad de Dios? Debes de saber que todas aquellas personas que te aconsejan que dejes al hogar, que dejes la familia, hermanos, que prefieras el vicio, el deporte, los amigos en lugar de la esposa y los hijos, que mejor frecuentes lugares de pecado, de maldad, en lugar de honrar a Dios. Hermanos, esas personas no son tus amigos. Aquellos que te inducen al pecado, a ellos no les interesa la eternidad de tu alma. A ellos no les importa la salvación de tu alma. No vale la pena prestar atención a esas personas. ¿Cuánta gente amargándose continuamente por las cosas que les dicen en los trabajos? Amén. Simplemente ignórelos. Hay gente que reniega de Dios. Hay gente atea que no cree en Dios. ¿Qué haces, hermanos, escuchándolos? No te aferres a que van a cambiar. No le des la perla a los puercos, ni los santos, hermano, para que no lo pisoteen.
No vale la pena. Hay gente que no vale la pena ni platicar con ellos, hermanos, porque puras tonterías piensan y dicen. Amén. Mejor apártate. No te amargues la existencia. Tú como creyente, no te amargues la existencia escuchando las tonteras que salen de la boca de aquellas personas que no aman a Dios, que no tienen temor de Dios, que no honran a Dios, que no son fieles a Dios. Mejor córtalos. Hay felicidad en cortarlos. Hay sabiduría en poner distancia con ellos. El verdadero consejo y el único consejo que debemos de seguir es el consejo de Dios. Regresémonos al Salmo 1. Amén. Por eso dice: bienaventurado, dichoso el hombre, el varón, la persona que no anda en consejo de malos. Amén. Dichoso el varón que no pierde su tiempo en escuchar el consejo de los malvados, de los perversos y de los impíos. ¿Por qué? Porque será librado de la muerte, será librado del engaño, será librado de la ruina, será librado de pecar en contra de su Dios. Dichoso de aquellos que en lugar de poner atención a los consejos de los malos, le ponen suma atención al consejo de Dios. Mire que el consejo más sabio que podemos recibir es el consejo que viene de Dios. Vamos a mirar algunas citas. Job 33:16. Quiero que mires el contraste del consejo de los malos, que produce muerte, ruina y desgracia, en comparación al consejo de Dios. Mire, hablando de Dios, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Oye, si Dios está interesado en aconsejarte siempre, ¿qué haces tú perdiendo el tiempo escuchando el consejo de los malos? Si Dios como Padre te quiere guiar y te quiere aconsejar en todas las circunstancias de la vida, ¿qué haces tú ignorando el consejo de Dios y poniendo atención al consejo de la gente malvada que no ama a Dios? Ahí hay falta de sabiduría en muchos creyentes. Amén. En vez de que busquen el consejo de Dios, andan buscando el consejo del amigo impío, del vecino impío, de la gente impía, del familiar impío, en vez de que busquen el consejo de Dios. Amén. Vamos a mirar otra cita. Los consejos de Dios están llenos de sabiduría. Job 12:13. 12:13. Con Dios está la sabiduría, el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Qué significa esto? Hermanos, que los consejos de Dios están llenos de sabiduría. Los consejos de Dios son los consejos más inteligentes que puedes recibir ante todas las circunstancias de tu vida que no sepas qué hacer. ¿Vale la pena o no vale la pena prestar atención al consejo de Dios? Créeme, no encontrarás otros consejos más llenos de sabiduría y de inteligencia como los consejos de Dios. Vamos a mirar Salmo 33:11. Salmos 33:11. ¿Por qué vale la pena mejor escuchar el consejo de Dios? Porque mire, el consejo de Yahvé permanecerá para siempre. No hay nada más seguro en esta vida que prestar atención al consejo de Dios. Amén. Aún el psicólogo te podrá decir que hagas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuántos creyentes torpes le hacen más caso al consejo del psicólogo que al consejo de Dios?
Ahí tienen la Biblia, pero como no la leen, la Biblia está llena de consejos, pero como no leen la Biblia, no saben nada de Dios. Hermanos, van corriendo con el psicólogo a pagar los 400, los 500 de consulta en lugar de hacerle caso al consejo de Dios. Amén. Y el consejo del psicólogo, si no es cristiano, hermanos, te va a dar un consejo erróneo, fuera de la voluntad de Dios. A menos que sea cristiano, a menos que sea temeroso de Dios, entonces podemos confiar en su consejo. Amén. El consejo de Yahvé permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Lo que Dios nos aconseja es para introducirnos en su eternidad, para provocar en nosotros permanencia, para provocar en nosotros estabilidad. Otra cita más, Salmo 73, 24, hablando, hermano, de la sabiduría del consejo de Dios. 73, 24. Me has guiado según tu consejo. Mire el beneficio, hermanos, de oír y de prestar atención al consejo de Dios. Me has guiado según tu consejo. Y cuando andamos siguiendo el consejo de Dios, ¿qué es lo que nos espera en la eternidad? La gloria. Amén. ¿Cómo podemos ser guiados según el consejo de Dios? Bueno, el matrimonio que tiene problema y que está pensando en divorciarse o en separarse, ¿cuál es el consejo de Dios? Los que estaban escuchando ayer en el tema que le estaba dando del matrimonio, la consejería de matrimonios que le di ayer. El marido ame a su mujer. El marido sea un Cristo para su mujer. Y la mujer sujétese al marido. La mujer sea una iglesia para su marido. Ese es el consejo de Dios. Todo lo contrario a la consejería profesional secular. Tienen problemas, no se aguantan, sepárense, divórciense. ¿Te das cuenta el contraste entre el consejo de Dios y el consejo de los hombres? El consejo de Dios y el consejo de los profesionales. Amén. Para los solteros, ¿cuál es el consejo de Dios? Si quieren buscar novias o novios, ¿cuál es el consejo? No te unas en yugo desigual. Ese es el consejo de Dios. Y si tú lo haces, si tú le haces caso, serás guiado en la voluntad de Dios, porque los consejos de Dios vienen para guiarnos en su voluntad y para que tengamos un futuro. Hay abundancia de felicidad, hermanos, en escuchar primero el consejo de Dios. ¿Estás pasando por situaciones que no sabes qué hacer? ¿Has escuchado la opinión de todo mundo y no te convence? Detente. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué piensa Dios de esta situación que estoy pasando? ¿Cuál es el consejo de Dios? Detente un momento, cerciórate, hermano, ¿cuál es la opinión de Dios? No te dejes llevar por el consejo de los demás. Aún de creyentes de la misma iglesia, si no son hombres de fe, si no son mujeres de fe, si no son hombres temerosos de Dios, si no son mujeres temerosas de Dios, hermanos, no les hagas caso. Cerciórate que los consejos que puedan venir aún de los creyentes de las congregaciones, que sean hombres que verdaderamente amen a Dios, mujeres que verdaderamente amen a Dios. Entonces el consejo de ellos serán bien recibidos. Amén. Porque una persona que ama a Dios nunca te va a dar un consejo que vaya en contra
de la voluntad de Dios o que vaya en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Si es un verdadero hombre de Dios, te va a aconsejar para que camines en la voluntad de Dios. Si verdaderamente es una mujer de Dios, te va a aconsejar para que vivas en la palabra, para que sigas la voluntad de Dios revelada en la palabra. Vamos a seguir mirando Proverbios 4:13. Proverbios 4:13. Mire, hablando del consejo de Dios, retén el consejo. Si Dios dice no te unas en yugo desigual, no te unas. Aunque la chica tenga cara de ángel, si tiene corazón de diablo, no te unas con ella. Aunque el chico tenga cara de ángel, si tiene corazón de demonio, no te unas con él. No vale la pena. Aunque tu papá te diga sí, no importa, después la conviertes, no le hagas caso a ese cabezón. Aunque tu mamá consienta sí, después se convierte, no le hagas caso también a esa. Oye primero el consejo de Dios. Amén. Oye primero el consejo de Dios. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. Porque mira, el significado del consejo de Dios para tu vida. La importancia del consejo de Dios para tu vida. ¿Qué es el consejo? ¿Por qué hay que guardarlo? ¿Por qué hay que retenerlo? Porque el consejo de Dios es tu vida, es mi vida. Amén. Está ligado al futuro y al destino de mi vida. El buen consejo de Dios está ligado, hermanos, a la prosperidad de mi vida, a la satisfacción de mi vida, al éxito de nuestra vida. Entonces, hermanos, esto significa que aquellos que caminan según el consejo de Dios tienen toda la posibilidad de ser las personas más exitosas sobre la tierra, más bendecidas sobre la tierra, más felices sobre la tierra. Amén. El que tenga sabiduría, aplíquela en esta palabra. El consejo de Dios es nuestra vida. Ahora mira, hay una advertencia en no prestar atención al consejo de Dios. Hay una tremenda advertencia. Tómala con seriedad. Proverbios 13:18. Mire qué tremenda advertencia, hermanos. Ay, Señor. He visto muchos creyentes caer en esta situación. Y algunos hasta se han muerto. Y siempre me quedo con el comentario, pudieron haber vivido más. Pudieron haber vivido más. Pero mira, ¿qué pasa cuando preferimos seguir el consejo de los malos y botamos a un lado el consejo divino? ¿Cuáles son las consecuencias? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mujercita, si tu marido te aconseja, vamos a la iglesia, mi amor, vamos a congregarnos, vamos a buscar a Dios. Mujercita, sé inteligente. Hombrecito, si tu mujer dice, mi amor, acompáñame al templo, en lugar de que te vayas con los amigotes allá al fútbol, mejor vamos a congregarnos. Mira, vamos a buscar a Dios, vamos a caminar en la voluntad de Dios. Hombrecito, sé inteligente, porque si tú desechas el consejo que viene de Dios en la boca de tu esposa o en la boca de tu esposo, pobreza y vergüenza te alcanzará. Amén. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Hijitos, jovencitos, niñitos, niñitas, hagan caso al consejo de papá.
Mi amor, alístate temprano, vámonos a la congregación para recibir, para aprender, para escuchar la voluntad de Dios. Hazle caso. Amén. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Qué queremos? ¿Qué quieres? ¿Pobreza o vergüenza? ¿O honra? Depende de la decisión que tomes. ¿Oír el consejo de Dios? ¿Oír el consejo de la gente que no ama a Dios? Te conviene mejor seguir el consejo de Dios. Guárdalo porque es tu vida. Amén. Hay abundancia de felicidad, hermanos. Hay felicidad en seguir el consejo de Dios. Número 2, Salmo 1. Mira hasta dónde nos fuimos. Hasta dónde nos profundizamos con el bienaventurado, Salmo 1:1. Amén, el que estamos analizando. Bienaventurado el que no anda en consejo de malos. Número 2. Hay verdadera felicidad en apartarse del mal camino. El mal consejo te va a llevar al mal camino. Amén. Y así como hay abundancia de felicidad en no prestar atención al consejo de los malos, hay también abundancia de felicidad apartarse del mal camino. ¿Cuántos creyentes, hermanos, empiezan a andar en malos caminos por andarle poniendo atención a la gente impía? Y si ya estás en esa condición, ya andas en mal camino, coqueteando con el compañero de trabajo, teniendo tu esposa o tu esposo, hay tiempo todavía para que reflexiones. No sigas en ese mal camino porque te va a llevar a la desgracia. No sigas en ese mal camino. Hay matrimonios, hermanos, que empiezan a separarse de la voluntad de Dios. Y yo le decía a mi esposa la semana pasada, dile a la hermana que la que más va a sufrir si se apartan de la voluntad de Dios va a ser ella como mujer. Amén. Hablando de la debilidad que tiene el hermano. Yo como pastor conozco la debilidad que tiene esa persona. Amén. Que no se aparten de la voluntad de Dios, porque van a terminar mal, porque aún su matrimonio pueden perder. Que no se aparten. Hay felicidad en apartarse del mal camino, hermanos. Aparte de que no anduvo en consejo de malos, es bienaventurado. También es bienaventurado porque no estuvo en camino de pecadores. Amén. El camino que lleva a la gente pecaminosa, el camino que lleva a la gente que no ama a Dios, es un camino de muerte. Y voy a mostrar varias citas de la Biblia donde habla del peligro de andar en los malos caminos, aquellos caminos que van en contra de la voluntad de Dios. El mal camino produce ruina y desgracia. Job 8:13 al 15. Vamos a ir un poco rápido, hermanos, para poder mirar todas las citas. Mire. Tales son los caminos de los que se olvidan de Dios, de los caminos de todos los que olvidan a Dios. Ponga atención para aquel que anda un poco desanimado. Esta palabra va para aquel que anda desalentado, aquel que viene por compromiso, aquel que viene obligado, regañado, aquel que vino regañado este domingo, esta tarde, que no quería venir, pero por no pelear con el hombre, con la mujer, al final terminó viniendo. Ponga atención. Dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Hermanos, ¿qué esperanzas tendrás al apartarte de Dios? ¿Qué esperanza habrá para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu alma en la eternidad, si decides apartarte de Dios? Mira el versículo que sigue. Porque su esperanza será cortada. Lo que está diciendo aquí es, en todo aquello que confíe en lugar de Dios y por causa de eso se olvide de Dios, se aparte de Dios, eso
le será quitado. Amén. Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña, que con un soplido se cae. Amén. El 15. Se apoyará él en su casa. Cuando está hablando de la casa, está hablando de todo lo que tienes en valor terrenalmente. Puede ser la casa, puede ser el negocio, puede ser el trabajo, puede ser el dinero. Todo lo que es parte de tu persona, de tu hogar, de tu familia. Y que por causa de eso te apartas de Dios, te apartas del camino de Dios. Se apoyará él en su casa, en su trabajo, su negocio, su dinero, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Este es el futuro de los que se apartan de Dios, hermanos. El futuro de aquellos que dejan de andar en el camino de Dios por andar en el camino de los malos. No hay confianza, no hay esperanza, no hay seguridad, no hay estabilidad en el camino del mal. Vamos a mirar otra cita por Proverbios 2:12. Para librarte del mal camino. Mire lo peligroso de andar en camino de pecadores. La trampa tan perversa de andar en camino de pecadores. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Versículo 13. Que dejan los caminos derechos para andar en sendas tenebrosas. Mira los que se exponen, versículo 14. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades de él. ¿Cuál es lo peligroso para un creyente? Andar en camino de pecadores. ¿Por qué es tan peligroso para el creyente que ande en el camino de los pecadores? Porque si antes era vicioso, en cualquier momento va a volver a caer. Porque si antes era mujeriego y engañaba a su mujer, en cualquier momento va a caer. Eso es lo peligroso de andar siguiendo el camino de los malos. Ustedes en sus trabajos deberían de ser más sabios y más selectivos a quienes tienen como amistades. Amén. Porque se te puede pegar lo malo de esa persona. Los malos hábitos, el pensamiento corrupto, la vida corrupta, el estilo corrupto de esas personas, hermanos, se les puede pegar a ustedes si no tienen la convicción y la santidad suficiente para mantenerse firme sin contaminarse. Y algunos son hasta sinvergüenza, hermanos, hasta presumen todas las cosas corruptas que hacen con los amigos en la maquiladora. Amén. Qué sinvergüenza se ponen los cristianos cuando pierden el temor de Dios. De veras, falta de entendimiento, falta de sabiduría. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Versículo 15. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Se da cuenta lo peligroso de andar siguiendo el camino de los pecadores? ¿A dónde te van a llevar? Si no eres un cristiano de convicción, si no eres un cristiano de santidad, si no eres un cristiano temeroso de Dios, si no eres un hombre temeroso de Dios, si no eres una mujer temerosa de Dios, si no eres un hombre de santidad, una mujer de santidad, siguiendo el camino de los pecadores, vas a terminar con una vida totalmente torcida a los ojos de Dios. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que apartarnos si es necesario. Vamos a mirar otra cita, Proverbios 4:19. ¿Por qué muchos cristianos tropiezan en el año?
¿Por qué muchos cristianos se apartan? Mire que da tristeza, hermanos. Me ha tocado invertir a veces hasta un año discipulando a una persona, pero se meten al trabajo y le hacen caso a los amigos pervertidos de las maquiladoras, hermano, y tiran a la basura todo lo que el trabajo y el esfuerzo de uno como pastor de estar discipulándoles y discipulándoles. Da esta tristeza, hermanos. Mire, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y así hay muchos creyentes torpes que van con ellos, que los van siguiendo en sus andadas, en sus ondas. No se deje engañar, hermanos. La gente impía, qué buen consejo te puede dar. ¿Qué ejemplo de sabiduría, de santidad, de fidelidad, de obediencia te puede dar ese amigo impío? No estoy diciendo que le dejes de hablar, pero ten más cuidado en relacionarte con él. Ten más cuidado en lo que haces con él o con ella. Porque si no tiene a Dios, no hay temor de Dios. Y si no ama a Dios, la Biblia lo define, lo califica como un impío que va a ciegas, que va tropezando, que va fracasando. Porque vive en tinieblas, porque no hay luz de Dios en él, porque no hay sabiduría de Dios en él, porque no hay revelación de Dios en él. ¿Cómo vas a confiar a ciegas en el consejo de él o de ella? Amén. Te puede llevar al tropiezo. Su actitud, su ejemplo, sus costumbres perversas, sus hábitos impíos pueden servir para que tú tropieces en la gracia de Dios, en la voluntad de Dios. Amén. Vamos a seguir adelante. Vamos a mirar ahora Proverbios 14:14, lo peligroso de andar en el camino de pecadores. Lo peligroso de andar metido en las andadas de la gente pecadora que no ama a Dios. Mire, 14:14. Es 14:12. Vamos a mirar el 14:12. A ver qué dice el 14:12. Mire, aunque el otro también hablaba de los caminos del impío, pero este está más tiene una alerta, tiene una advertencia más contundente. Hay camino que al hombre le parece, está bien, no pasa nada. No está mal. ¿Qué tiene de malo? Si todo mundo lo hace, aquí en la maquiladora todos lo hacen, todos lo practican, no pasa nada. Fíjese la mentalidad del impío. Para el impío todas las cosas son buenas. Para el impío no tiene nada de malo, lo que la Biblia le llama pecaminoso. Amén. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero dice Dios, pero su fin es camino de muerte. Uno de los primeros miembros que el pastor Alfredo tuvo aquí cuando empezó esta congregación en un cuartito de paletas, y que tuvo a esa pareja como miembro durante todo un año haciendo culto nada más con ese matrimonio. Imagínense, una experiencia que el pastor me contaba. Todo un año haciendo culto nada más con una pareja, un matrimonio. Y como vio que no avanzaba y no prosperaba, él decidió irse y se fue a la terminal a comprar su boleto. Y lo fueron a alcanzar aquel matrimonio y le dijeron: pastor, ¿por qué se va? Pues es que no tengo miembros. Y ellos le dijeron: ¿y nosotros qué somos? ¿A poco no somos sus miembros? Si lo hemos acompañado durante todo un año en los cultos, nada más 2. Bueno, le pegó tan duro esa palabra, hermano, que el pastor Alfredo se regresó y siguió haciendo culto. ¿Qué pasó con ese matrimonio? El marido se apartó del camino. El varón se apartó del camino.
Amén. Cuando yo llegué a esta iglesia, él andaba afuera ya. Me lo presentaron, algunas veces fui a visitarlo al principio, no quiso, yo dejé, ya no seguí insistiéndole. Me lo encontraba en la segunda, le decía, oye mi hermano, te invito. Al rato me decía, al rato. Bueno, pues un domingo, hermano se fue con unos amigos al centro, ya no regresó. Como creo que al día lunes o martes por allá, encontraron 3 cuerpos con el tiro de gracia en la cabeza. Se murió antes de tiempo. Estaba joven todavía, estaba fuerte. Algunos de ustedes lo conocieron, de los primeros que estuvieron en el evangelio. Ya saben de quién estoy hablando. Se llamaba Rubén, si no mal recuerdo. Se murió antes de tiempo por andar en el camino de los pecadores. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por este texto, hermanos, mi padre fue alcanzado por la gracia de Dios. Después de ser un asesino, un delincuente, de estar preso muchos años en las cárceles de Veracruz, cuando él escucha este texto, hermano, lo pone a reflexionar. Y esta palabra lo alcanzó. Amén. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ten mucho cuidado con quién caminas. Ten mucho cuidado a quién vas siguiendo en la vida. Ten mucho cuidado a quién vas imitando en la vida. Ten mucho cuidado de quién estás tomando ejemplo. Porque los caminos de los impíos, de la gente que no ama a Dios, te puede llevar a un camino de muerte y a un callejón sin salida. Amén. Eso es lo peligroso. Proverbios 10:9, mira lo que dice también. El que camina en integridad anda. Mira el contraste de andar en el camino de los pecadores y andar en el camino de Dios. Ponle sabiduría y piensa cuál le conviene a tu vida, cuál le conviene a tu persona. El camino de los pecadores que produce muerte, fracaso, tropiezo, o el camino de la integridad que te lleva a vivir confiado, que te lleva a vivir seguro. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos, el que tuerce su camino, ¿qué cosa? Será quebrantado. ¿Y qué es quebrantado? ¿Saben qué es quebrantado? Caer hecho pedazo. Ni se te ocurra, hermanos, torcer tu camino. Dile al que está a tu lado, ni se te ocurra torcer tu camino. Díselo. Porque cuando el diablo te agarra, te va a hacer pedazos. Va a ser pedazo tu vida, va a ser pedazo tu matrimonio, va a ser pedazo tu familia. No lo estoy profetizando, ni lo estoy deseando. Simplemente te estoy advirtiendo. He visto cristianos torcer su camino. He visto creyentes torcer sus caminos. Y terminan en una vida, hermanos, que da lástima verlos. Que da tristeza verlos. Amén. Aquí hay hermanos que se han apartado, hermanos. Me da hasta lástima verlos cómo andan allá afuera, todos flacos, esqueléticos. Y a una hermana yo le decía, ¿se da cuenta? La condición espiritual de su alma se refleja en su cuerpo, cómo anda. La semana pasada que vino, creo que antepasada, ahí se lo dije. ¿Se da cuenta, hermana? En el momento que usted dejó de congregarse por andar haciendo caso a gente mala, perversa, que la llevó al pecado. Mire, en ese momento, hermana, hasta empezó a enflacar. Y he visto, hermanos, ya van 2 o 3 personas que se apartan del camino de Dios. Hermanos, andan allá dando lástima. ¿Se acuerdan del otro muchacho que manejaba la ven cuando estaba aquí? No digo nombre porque a veces subo los videos. Gordito, se miraba pachoncito. ¿Y cómo lo miramos allá afuera?
flaco como gato de basurero, mi hermano. ¿Qué necesidad hay de llegar hasta esa condición de vida, de desgracia, de miseria? Amén. Si andando con Dios nos va bien. Oh, mi hermano, es que está de por medio si quieres ser feliz o infeliz. Si quieres ser infeliz, desgraciado, miserable, sigue escuchando el consejo de los malos. Si quieres ser infeliz, desgraciado y miserable, sigue caminando el camino de los pecadores. Pero mira el destino fatal. El que pervierte sus caminos será quebrantado. Amén. Esas son las advertencias que nos da la sabiduría de Dios. Amén. Hay abundancia de felicidad, mi hermano. Hay abundancia de felicidad en andar en el camino de Dios. Salmo 128:1. Mira, hermanos, te estoy mostrando el contraste en andar en el camino de los pecadores y andar en el camino de Dios. Mire lo que dice el Salmo 128:1. Oh, ¿ustedes saben qué significa la palabra bienaventurado? Entonces entienda ese salmo, ese texto con esa definición. Inmensamente feliz todo aquel que teme, que se detiene, que tiene temor de ofender a Dios, que tiene temor de fallarle a Dios, que tiene temor de dar un paso fuera de la voluntad de Dios. Dichoso, bienaventurado aquel que se detiene, que se abstiene de pecar en contra de Dios. Eso es lo que está diciendo ese texto. Y como se detiene, como hay temor de Dios en él, como tiene miedo de fallarle a Dios, ese temor reverente le produce felicidad y le produce firmeza en sus pasos para permanecer en el camino de Dios. Aquí lo volvemos a comprobar. Hay inmensa felicidad en caminar con Dios, en seguir a Dios. Otro texto, Proverbios 8:32. Hay abundancia de felicidad, hermanos, en andar en el camino de Dios. ¿Qué tienes que andar siguiendo el camino de los malos? Déjalos que se pierdan si no se quieren salvar. Sálvate tú. Amén. Mire, ahora pues, hijos, oídme, inmensamente felices. Fíjese, inmensamente felices los que guardan mi camino. Dile al que está a tu lado, no sé tú, pero yo voy a seguir en el camino de Dios. Habrá alguien que pudiera decir en esta tarde, no sé tú, pero yo voy a seguir en el camino de Dios. Aunque me duela, pero voy a seguir en el camino de Dios. Aunque sufra, pero voy a seguir en el camino de Dios. Hay ganancia en sufrir en sus caminos que sufrir fuera de su camino. Porque si sufrimos en el camino, hay esperanza de consolación. Pero te aseguro que si sufres fuera del camino de Dios, oh, mi hermano, que Dios te agarra confesado. Como dijera el puertorriqueño, que Dios te coja confesado. Amén. Hay una advertencia también, Proverbios 9:6, para todo aquel que se aparta del camino. Proverbios 9:6. Mire, dejad las simplezas, dejad las ligerezas y vivid y andad por el camino. Wow, hermano, hay un camino donde van los inteligentes. Demuestra que eres inteligente, hermano, siguiendo el camino de Dios. Demuéstrame que eres inteligente permaneciendo en el camino de Dios. Porque si no voy a decir qué bruto, se lo dije y no hizo caso. Qué bruto, se lo advertí con la palabra y no hizo caso. Demuestra, dile que está a tu lado, demuestra que eres inteligente siguiendo en el camino de Dios.